El Observatorio del Patrimonio Cultural y el Espacio Cultural de la Merced de la Universidad de Cartagena quieren conmemorar este 11 de abril 20 años de la muerte de el gran escritor y artista caribeño Héctor Rojas Erazo. El año pasado, 2021, celebramos el centenario de su nacimiento. Comenzamos con este sencillo podcast con el cual queremos llevarles a ustedes alguna información y un par de reflexiones sobre lo que significó para todos nosotros los colombianos su presencia entre nosotros. Héctor Rojas Erazo se inició en el periodismo desde muy joven, a la edad de 19 años. En el año de 1940 empezó a escribir sus columnas en los periódicos del Caribe colombiano, en particular en El Heraldo. Allí escribió una gran columna en el año de 1940 sobre el gran poeta Martá. Y luego vino a nuestra ciudad, a Cartagena. Años después creó su célebre columna El Telón de Fondo, columna que luego llevaría a otros periódicos del país, en particular en Bogotá y en otros lugares, que sin duda fue una columna que innovó de manera profunda el periodismo colombiano. Nosotros podríamos decir que Héctor Rojas, merece un sitio aparte en la historia de la creación del periodismo moderno en Colombia. Una de sus grandes cifras, sin duda, fue lo que él logró en el conjunto de este telón de fondo que apareció, como digo, en varios periódicos de la nación, pero que estuvo entre nosotros en Cartagena, en el periódico del Universal, desde 1948 hasta prácticamente 1951. Varias de sus escritos memorables periodísticos se encuentran allí. Y hablando de esto, vale la pena mencionar este gran trabajo de investigación que hizo nuestro amigo del alma que murió de manera temprana, otro gran escritor y poeta, Jorge García Busta, cuando recogió toda su obra de 1940 a 1970, o sea, todo lo que Rojas escribió periodísticamente, es decir, en los periódicos del país, en esos largos 30 años los recogió bajo el bellísimo título de Vigía de las Lámparas. Entre otras cosas, vale la pena señalar que este nombre precioso, Vigía de las Lámparas, proviene seguramente de una columna formidable que escribió Héctor Rojas el 16 de julio de 1948 sobre Porfirio Barba Jacob, columna que termina con el siguiente párrafo, comillas: en torno de la copa, donde duerme reducida a cenizas la carne iluminada de Porfirio Barba Jacob, la inteligencia colombiana ha encendido la clara vigilia de sus lámparas. Pues habría que decir que merecidamente la inteligencia colombiana ha prendido también, ha iluminado también con la vigilia de sus lámparas la obra extraordinaria de Héctor Rojas Erazo. Además de su memorable periodismo, de sus grandes contribuciones a la modernidad de la columna periodística, podríamos decir también que Rojas influyó grandemente en la creación poética y en el tránsito a la modernidad poética en Colombia en el siglo XX. Su primer gran libro de poesía, Rostro en la Soledad, salió publicado en el año de 1951. Luego escribió Tránsito de Caín en 1952. Posteriormente, Desde la Luz preguntan por nosotros en 1956. Y luego Agresión de las Formas contra el Ángel, 1961. De manera que en esos años 50, la gran obra de Rojas se va a concentrar en el mundo de la poesía. García Márquez, nuestro Gabriel García Márquez, el 14 de marzo de 1950 escribiría lo siguiente sobre Rojas Erazo: poesía desbordada, en bruto, la de Rojas Erazo. No se daba entre nosotros
Desde que las generaciones literarias inauguraron el lirismo de cintas rosadas y pretendieron imponerlo como código de estética, Rojas la rescató del subsuelo, la liberó de esa falsa atmósfera de evasión que la venía asfixiando y donde el hombre parecía haber reemplazado sus hormonas por refinados jugos vegetales y se enfrentaba a una muerte inofensiva y complaciente. Rojas Erazo volvió a descubrir al hombre. El joven García Márquez escribió esta bellísima nota sobre Rojas Erazo en el año 50, es decir, 23 años tenía García Márquez, y la escribió en el periódico El Universal. En el año 52, en el Heraldo de Barranquilla, volvería a escribir otra columna, ahora en particular sobre el libro Rostro en la Soledad de Héctor Rojas Erazo. Curiosamente, todos sabemos que García Márquez fue siempre muy comedido en cuanto a escribir sobre escritores, en cuanto a hacer críticas literarias, en particular sobre colombianos. Pues a Héctor Rojas Erazo le dedicó estas dos columnas de juventud, una a los 23 años y esta segunda a los 25. En esta segunda columna, García Márquez dice sobre Rostro en la Soledad: con esta van por lo menos 10 veces que comienzo una nota sobre Rostro en la Soledad, el libro de poemas que acaba de publicar Héctor Rojas Erazo. Desde el tercer intento habría desistido de la empresa de no ser esta, si es que ha de ser esta la definitiva, una nota que me estoy debiendo a mí mismo desde mucho antes de que Rojas publicara su libro, desde cuando padecí la tremenda y comprometedora experiencia de conocerlo. Y más adelante, al referirse a su gran poema La casa entre los robles, que apareció en este libro de Rostro en la Soledad, dice: es uno de los poemas más gloriosos que se han escrito entre nosotros. De manera que no se podría escribir la historia de la poesía colombiana sin mencionar a Rojas como uno de sus grandes innovadores, y además, por supuesto, como una de las grandes contribuciones a la creación literaria, no solo de Colombia, sino en general de América Latina. Luego vendrían sus novelas, y entonces en los años 60 Rojas escribiría dos grandes novelas: Respirando el verano en 1962 y En noviembre llega el arzobispo en 1967. Respirando el verano es una de estas poquísimas novelas que inaugura la modernidad narrativa en Colombia. Habría que mencionarla junto, por supuesto, con La hojarasca de Gabriel García Márquez, y habría que mencionarla también con las primeras creaciones novelísticas de Manuel Zapata Olivella, en particular En Chimá nace un santo. De manera que ahí tenemos también otra enorme contribución de Rojas, y ya vamos por la tercera. Es decir, fue importantísimo en el periodismo, revolucionó, si se quiere, la prosa periodística, lo fue, por supuesto, en la poesía y claramente en la novelística. En noviembre llega el arzobispo, fue un verdadero acontecimiento literario, ¿verdad? Antes de que saliera 100 años de soledad. Y por supuesto, 100 años de soledad, digámoslo así, de cierta manera, marginó, oscureció todo lo que se había hecho antes, sin que esto quiera decir ni significar que esa gran obra de Rojas y de otros no fueron contribuciones igualmente importantes. O, por supuesto, no podríamos colocarla en el mismo plano de 100 años de soledad, pero en su momento, en los inicios de los años 60, fueron tremendas e importantísimas contribuciones a la narrativa, no solo de Colombia, sino de América Latina. Pues este ciclo narrativo de Rojas concluye con su obra cumbre, Celia Sepúlveda, publicada en 1986, ¿verdad? Con la que Rojas crea finalmente el mundo totalizante de Cedrón,
¿verdad? El pueblo mítico, legendario de sus novelas, ¿no? Y donde cierra el ciclo de su gran personaje, Celia. Podríamos hablar muchísimo de esta gran novela, como de noviembre llega, en noviembre llega el arzobispo y respirando el verano, pero quizás pudiéramos señalar simple y llanamente que, al igual que con García Márquez, lo que está sucediendo con la novelística de Rojas en los años 60 es una verdadera revolución en el lenguaje. Es la incorporación de la tradición oral, que es un factor clave en la creación de ambos escritores, pero también la aprehensión de ese ser nuestro, de la vida cotidiana, del alma misma, de los terrores, de las ambiciones, de los miedos, de las fragilidades del alma del hombre caribeño y de la mujer caribeña. De manera que son obras necesarias para todos nosotros, obras en las que podemos aprender de manera profunda la historia espiritual, la vida cotidiana y tantas cosas de este Caribe nuestro, de esta Colombia nuestra y de esta América Latina nuestra y finalmente del ser humano. Rendimos pues homenaje a nuestro gran escritor Héctor Rojas Erazo.